Querida familia de Suyapa Medios, muy buen día para todos ustedes. Les saluda Suani Izaguirre. Bienvenidos a este programa especial. Como cada miércoles, abordamos los temas que tienen que ver con la salud del paciente diabético. Y hoy, pues no es la excepción, estaremos hablando de un tema muy importante que es acerca de la osteoporosis y diabetes mellitus. Para hablar de este tema me acompaña el doctor Alejandro Iscoa. Él es endocrinólogo del INADI. Doctor, bienvenido, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto, un gusto siempre estar con ustedes, con su público y un medio tan importante como Suyapa Medios. Qué bueno, doctor, que nos acompaña. Este tema es bastante interesante. Generalmente la diabetes no se limita a los niveles de azúcar o glucosa en sangre elevados. Es una enfermedad sistémica, es decir, que varios órganos y funciones de nuestro cuerpo se ven afectadas a raíz de un mal tratamiento, ¿verdad? O de una enfermedad que va en progreso. Y la osteoporosis me llama la atención, no lo había determinado o no me había percatado de ello, que también es un factor de riesgo en el paciente diabético, desarrollarla. Sí, hay muchos elementos. Bueno, en los últimos años se ha estudiado la asociación entre la osteoporosis y la diabetes mellitus. Hay algunas teorías que explican la influencia que tiene la insulina en la formación del tejido óseo y cómo esto pues, puede incidir en aumentar el riesgo de la osteoporosis en nuestros pacientes. Pero además de eso, también hay otros factores alrededor. Por ejemplo, las personas, en general la osteoporosis es una enfermedad que puede afectar a cualquier individuo, tenga o no tenga diabetes mellitus, sobre todo después de los 50 años. Las mujeres después de la menopausia, los hombres después de los 50 años. Entonces, en los últimos años, con el avance en el tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus, pues hemos visto mejor la progresión en la calidad de vida, aumento de la esperanza de vida de más años y por ende pues más desarrollo de osteoporosis. Y las personas con diabetes, pues aparte de tener un riesgo aumentado, también tienen otros factores de riesgo que pueden condicionar la presencia o la ocurrencia de fracturas, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen mayor riesgo de hipoglucemias y de caídas, y que si aparte pues por su edad tienen osteoporosis van a tener mayor riesgo de desarrollar fracturas de fragilidad. Por eso pues también la osteoporosis es algo que nosotros seguimos en los pacientes que tienen este diagnóstico. Doctor, me llama la atención que, bueno, de por sí ya en el paciente diabético hay una predisposición a tener problemas cardiovasculares, ¿verdad? Problemas circulatorios. Y el hueso es una estructura que necesita irrigación sanguínea. Entonces pregunto, ¿este problema circulatorio lleva a desarrollar la osteoporosis? Claro, hay muchos factores, pero el desarrollo de la osteoporosis es multifactorial. Definitivamente la disminución de la perfusión o del aporte de nutrientes es por la misma circulación donde se aporta el calcio, la vitamina D, nutrientes que forman el tejido óseo, pues va a incidir. Además de eso, el tema de el déficit de insulina que pueden tener estos pacientes, que la insulina pues lleva los nutrientes, la glucosa, específicamente la glucosa al interior de la célula y el hueso pues está formado por células. Además de eso, pues factores como la edad, a mayor edad se pierden hormonas que participan en la formación ósea, por ejemplo los estrógenos en la mujer, por eso las mujeres tienen mayor riesgo de osteoporosis después de los 60 años empieza, y el mayor riesgo ocurre después de los 70 años, que este es el principal mecanismo que produce la osteoporosis. Pero además, pues todo lo que usted bien mencionaba, la insuficiencia venosa, la disminución en la perfusión arterial, pueden también incidir en la aceleración de la osteoporosis. Doctor, es importante mencionar que cuando el hueso se pone poroso, porque eso es la osteoporosis, que el hueso no tiene una suficiente consistencia, se vuelve un hueso muy frágil, muy débil, que puede fracturarse fácilmente. Ya no hay forma de poder sustituirlo por algún otro aparato especial para ayudarle a la persona a no perder las funciones motoras, ¿verdad? O básicas para su funcionamiento diario. Sí, hay casos severos, por ejemplo, los huesos más afectados por la osteoporosis, primero es la columna lumbar, luego los huesos de la cadera, el cuello del fémur, donde está la cadera,
y seguido pues huesos de la mano y cualquier otro hueso, pero esos son los principales. Ahora, hay sustitutos, por ejemplo, están las prótesis de cadera, ¿verdad? En los casos donde el paciente tiene, hay cierta fractura, donde el hueso es irreparable, entonces una prótesis puede ayudarle. Sin embargo, no todos los pacientes son tributarios o candidatos y también tienen costos. Pero sí, hay posibilidades en algunos pacientes que se pueden beneficiar, aunque lo que nosotros promovemos es más que todo la prevención. Las actividades que vamos a hacer desde que el paciente, por ejemplo, empieza no con osteoporosis, sino con una baja masa ósea, la famosa osteopenia, donde desde ahí podemos empezar a dar tratamiento para evitar llegar a una osteoporosis que va a predisponer a que el paciente tenga fracturas y que, bueno, no todos tendrán los medios para acceder a prótesis o tratamientos avanzados, como lo que usted menciona, pero sí podemos en la gran mayoría prevenir, llegar hasta la osteoporosis cuando de manera temprana abordamos al paciente, hacemos la densitometría ósea después de los 50 años y en el caso que haya alteración, pues empezamos pronto a dar tratamiento. Doctor, ¿existen factores externos a la condición de desarrollar osteoporosis? Es decir, que puedan ser factores en que nosotros tengamos que ver como algún tipo de alimentación o actividades que nos lleven a desarrollar osteoporosis y siendo diabéticos también. Sí, hay algunos factores los llamados factores de riesgo. Por ejemplo, bueno, uno es el sexo femenino, tiene mayor riesgo. El ser mayor de 60 años empieza a aumentar el riesgo. Y hay factores extrínsecos o externos, como por ejemplo el consumo de tabaco, las dietas con alto contenido de fósforo, por ejemplo los refrescos de cola, consumo bajo de ciertos alimentos ricos en calcio. También el uso de algunos medicamentos, ¿verdad? Como los esteroides, y cuando hay un abuso de los esteroides puede ser un factor de riesgo importante. Y otros más que se han descrito, pero bueno, generalmente la osteoporosis parte de una base ya propia de que el paciente pues pierde ciertas hormonas que ayudan a la formación del hueso, sí, y que los otros factores la empeoran o la aceleran. Doctor, ahí con el calcio es importante hacer la aclaración porque muchas personas creen que basta únicamente con el consumo de calcio o con suplementos que le ayuden a mantener mayor calcio, pero se necesita también de otro elemento para que el calcio sea absorbido por los huesos. Sí, bueno, lo primero es que debe de haber una alimentación balanceada con todos los productos, ¿verdad? En los últimos años se ha hablado mucho de los suplementos y están de moda el uso de suplementos, ¿no? Pero bueno, hay que saber usarlos bien. Entonces, lo primero es una dieta balanceada. Cuando nosotros abordamos al paciente, no solo vamos a ver los niveles de calcio o si hay algún déficit de calcio, sino, por ejemplo, el magnesio que contribuye a la absorción del calcio, la vitamina D, porque el déficit de vitamina D también se ha asociado. En los últimos años, pues, se ha visto aumento en el déficit de vitamina D y en general pues está indicado que las pacientes después de la menopausia y los hombres después de los 50 años podamos dar suplementos de calcio. Sin embargo, esto en algunos casos no es suficiente y pues cuando uno le envía estudios al paciente o lo valora clínicamente y encuentra que el calcio se mantiene bajo, y encuentra tal vez un déficit de magnesio, un déficit de vitamina D, ahí uno indica otros suplementos. Pero no es adecuado porque también hay una cultura últimamente de que los pacientes toman solo por tomar, toman todo vitamina D, todo magnesio, todo calcio, porque no todos tienen un déficit. Entonces, si alguien no tiene un déficit, no debería por qué utilizar uno de estos suplementos. Por eso es importante estudiar al paciente previamente. Doctor, pregunto en relación de las terapias, pero antes de las terapias hablar un poco del diagnóstico. ¿Cómo saberlo? Muchas personas se dan cuenta que tienen osteoporosis cuando sufren una caída y una fractura, o viceversa, una fractura y después la caída. ¿Qué les hace estar en una situación donde descubren que tienen osteoporosis? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que hay que realizar para saber si se tiene o no? O como usted lo decía, los inicios que puede ser esto que llaman osteopenia.
Así es, como usted bien lo dice, generalmente los síntomas aparecen hasta que hay fracturas. Al principio puede ser asintomático. En la mayoría de los casos el paciente no siente que hay una pérdida de la masa ósea, y cuando ya hay dolores es porque hay fracturas. Ya sé, sobre todo a nivel de la columna lumbar, ahí empiezan las primeras fracturas en la espalda baja. Y bueno, ya en los casos más avanzados, las fracturas de cadera, de la mano, en el carpo, etcétera. Entonces, para el diagnóstico, lo primero es la valoración clínica, pues ver los antecedentes del paciente. Nosotros en la clínica vamos a ver si hay antecedentes familiares de osteoporosis y osteopenia. Y el estudio o el gol estándar o el estudio ideal para evaluarla es la densitometría. Es recomendable después de los 50 años enviar la densitometría ósea. Entonces, en la densitometría ósea lo que nos va a reportar es o que el hueso está normal en su masa, o que hay una osteopenia, que es como una disminución en la masa, pero todavía no llega a osteoporosis, o que ya hay una osteoporosis. En el caso de que esté normal, pues vamos a trabajar para que se mantenga así. Si hay una baja masa ósea, vamos a trabajar para retrocederla y evitar que el paciente llegue a una osteoporosis. Y cuando hay osteoporosis, pues lo que vamos a buscar es prevenir las fracturas, que ya es lo último que se trata, ¿no? Entonces la densitometría es el estudio de elección para hacer el diagnóstico. El diagnóstico final se hace por estudios de imagen. Doctor Alejandro, ha mencionado algo muy importante usted al principio y hablaba de la terapia con esteroides. Hay muchas personas que por condiciones broncorrespiratorias generalmente reciben algún tipo de terapia con estos fármacos. Mi pregunta es si el uso de ellos en algunas personas se dan en etapas jóvenes, algunos niños, adolescentes o personas jóvenes pueden tener un riesgo mayor a desarrollar osteoporosis en el futuro por haber recibido terapias con esteroides. Sí, el uso de los esteroides aumenta el riesgo de la formación de osteoporosis. Ahora bien, tampoco por eso vamos a suspender los esteroides, porque si están bien indicados, si lo indicó el reumatólogo o el neumólogo por una afección pues que los necesita, no se pueden suspender en ocasiones. Pero sí podemos darle seguimiento al paciente, sobre todo ya cuando empieza a entrar esas edades de riesgo, después de los 40, 50 años, pues darle seguimiento con densitometría ósea, ver que la masa ósea esté bien, y en el caso que esté disminuida, pues empezar a hacer un abordaje temprano para evitar las fracturas. Y siempre que sea su médico pues el que indique cómo se van a mantener o no los esteroides, porque tampoco se pueden retirar cuando hay una enfermedad de base que los necesita. Sí, tiene toda la razón. Doctor, hablemos ahora de la parte de tratamiento, que es muy importante. Una vez que se han hecho los estudios, exámenes a través de imágenes para saber si la persona tiene o no, en qué grado está, si viene comenzando, ¿qué es lo que procede? Sí, bueno, lo primero en el tratamiento son las medidas dietéticas o higiénicas, que le llamamos, ¿no? Donde vamos a hablar desde la alimentación, una alimentación balanceada, donde vamos a hacer un equilibrio entre verduras, frutas, vegetales, ciertos lácteos, la proteína, el carbohidrato. Una alimentación que aporte todos los nutrientes, sobre todo el calcio y la vitamina D. La actividad física regular, que eso dependerá de cada paciente. Hay pacientes donde vamos a indicar la caminata, hay pacientes donde podemos indicar la natación o ejercicios que no tengan alto impacto a nivel de la rodilla. Eso en cuanto a medidas generales. Doctor, perdón que le interrumpa. Hablamos que la vitamina D es importante para la absorción del calcio y la vitamina D se encuentra en el sol, es decir, la recibimos de los rayos del sol, pero pregunto si aparte de recibir los rayos, que generalmente los de las primeras horas de la mañana son los más importantes, tenemos que hacer también o recibir el suplemento de vitamina D para ayudar más a la absorción del calcio. Sí, bueno, la vitamina D se sintetiza en una parte por el sol, que se sintetiza a nivel de la piel, sí, y la otra pues es lo que nosotros absorbemos con la alimentación, sobre todo en ciertos vegetales verdes. El tema de de la vitamina D, lo ideal es enviar primero niveles de vitamina D, y en dependencia de cómo estén los niveles de vitamina D, administrar un suplemento extra de vitamina D, porque si hay suficientes niveles no sería necesario. Sí. De hecho, los mismos preparados de calcio que hay en el mercado hoy, calcio con vitamina D, ya traen incluidas 200 unidades de vitamina D
Entonces, dar un suplemento adicional dependerá, pues hay un déficit. Nosotros le enviamos de vitamina D a los pacientes para con eso determinar, porque tanto el déficit como el exceso de vitamina D pueden provocar problemas a nivel óseo. Entonces, por eso somos cuidadosos de no indicarlo de rutina a todo mundo, si no tenemos un examen que nos diga que definitivamente lo necesita. Claro, y tengo otra pregunta, doctor, respecto con el colágeno, que generalmente se utiliza para las articulaciones, pero pregunto si también tienen una función importante para huesos, para toda la estructura ósea, el colágeno. Sí, el colágeno ayuda más que todo a no tanto el hueso, sino las estructuras que soportan el hueso. El tema de las cápsulas, los tendones, los músculos que soportan el hueso, ¿verdad? Ahí es donde entra la función del colágeno, no tanto en la formación del hueso, pero sí en estructuras que están vecinas al hueso, que lo soportan y que al mantenerse intactas, pues disminuye el riesgo también de fracturas o de exposición al hueso a fracturas de fragilidad. Entonces también el colágeno puede utilizarse con las precauciones debidas, no hay ningún problema, ¿verdad? En un paciente que no tenga ningún problema en la función renal, en la función hepática, puede utilizarse. Doctor Alejandro, lamentablemente, no lo sé si ha avanzado más la ciencia, ¿podemos revertir el daño que ha causado en hueso la osteoporosis? ¿Puede hacerse con tratamiento? Sí, ahí vamos ya, entonces, bueno, estamos hablando de las medidas generales, ya el tratamiento farmacológico, donde tenemos desde los suplementos de calcio, la vitamina D, en algunos casos el magnesio, y hay algunos medicamentos que lo que ayudan es a introducir calcio al hueso. Por ejemplo, tenemos los bifosfonatos, los famosos bifosfonatos que son la primera línea, el ivandronato que se usa una vez al mes, el alendronato que se usa una vez a la semana, y otros que lo que hacen es que cuando ya le damos al paciente el calcio y la vitamina D, este medicamento va a introducir ese calcio al hueso y mejorar la masa ósea, y ahí es donde nosotros vemos que un paciente empieza a retroceder su osteopenia o su baja masa ósea, o empieza a retroceder su osteoporosis. Entonces sí es posible. Donde ya los problemas se dificultan y hacer una reversión es cuando ya hay fracturas, porque ya tratar una fractura a un paciente con osteoporosis es más complejo. Pero si no hay fracturas, sí podemos hacer un retroceso de la osteoporosis con los bifosfonatos y otra serie de medicamentos. Hoy hay algunos anticuerpos monoclonales que no hay en el país, y otras opciones que todavía no tenemos en el país, PTH recombinante, etcétera, que también se pueden utilizar. Pero bifosfonatos sí hay disponibles y sí hay, son los que más evidencia han demostrado, y de hecho lo hemos usado en varios pacientes y hemos visto resultados. Entonces sí es posible. Por eso pues buscar la osteoporosis para prevenirla y tratarla es posible. Es decir, doctor, pues que llegamos después de los 45 o nos acercamos a los 50 años, hay que hacer una serie de exámenes para ver cómo está nuestra estructura ósea, son muy buenos, independientemente tengamos o no dolor, porque como usted lo decía, muchas veces la osteoporosis se descubre hasta que ocurre la fractura, ¿verdad? Producto de la caída o, como lo decía, de repente se fractura y luego se cae la persona. Entonces, ¿cuáles serían esos exámenes? ¿Quién es el especialista al que debemos ir para hacernos un chequeo especial y darnos cuenta si estamos bien o no en nuestra estructura ósea? Sí, bueno, el punto de partida, después de los 50 años, sobre todo, el punto de partida es la densitometría. La densitometría ósea es el estudio de imagen. El paciente en una máquina parecida a la rayos X le van a hacer un estudio de ciertos huesos y nos va a dar el porcentaje de o unas densidades óseas, y es el estudio de elección. Después de la densitometría, en dependencia de los resultados y lo que encontramos en la clínica, pues uno puede solicitar otros exámenes, ¿verdad? En algunos casos calcio, vitamina D, etcétera. Y con respecto al médico que lo trata, pues bueno, el endocrinólogo, los endocrinólogos tratamos la osteoporosis por tratarse de una base hormonal. Hay un déficit de estrógeno después de la menopausia y también de hormonas después de la andropausia, pero pues en nuestro medio, que no vemos tantos endocrinólogos, también lo están tratando otros especialistas que están muy bien capacitados para la osteoporosis, como los reumatólogos, los ortopedas, hacen tratamiento y bueno, somos los tres grupos de especialistas que estamos manejando la osteoporosis: endocrinólogos,
ortopedas y reumatólogos. Doctor, tengo una curiosidad. Cuando hay una fractura en una persona con osteoporosis, el hueso generalmente cuando nos fracturamos se enyesa, ¿verdad? Se inmoviliza el hueso para que no tenga fricción o mucha actividad, ¿verdad? Es más, se manda a reposo a la persona. En una persona con osteoporosis, ¿ese hueso no puede amalgamarse de nuevo? ¿Es imposible? Se hace el esfuerzo, ¿verdad? Hay técnicas ya que los ortopedas manejan muy bien. En algunos casos introducen ciertos implantes, los famosos que le llaman clavos, ¿no? O placas que ayudan a que el hueso pueda unirse y compactarse. Pero es más difícil la reparación que en un paciente que no tiene osteoporosis, porque estamos hablando que ya este es un hueso que está como con poros, como ese queso que tiene poros, pues entonces no es un hueso sólido, una masa sólida, sino es unir un hueso con poros, entonces es más complejo. Pero si hay técnicas, ¿verdad? Son más difíciles, la formación ósea es más retrasada, cuesta más, pero bueno, por supuesto que los ortopedas y los médicos pues hacemos hasta donde se puede y todos los esfuerzos posibles para que el paciente mejore y hay pacientes que pueden recuperarse de una fractura, pero sí es más difícil, es más lento y el riesgo de que esto cueste aumenta. Claro, y aquí también es importante la edad. Para el caso de una amiga, acaba de pasar una situación con su abuela, se acerca a los 80 años, tiene 79 y le acaban de descubrir que tiene osteoporosis justamente porque a través de una caída hay una fractura de cadera y le dicen no puede ser operada por su edad avanzada más enfermedades de base que ella tiene. Claro. Y de repente ahí no logramos entender porque una persona de 79 años todavía, sí es una persona adulta mayor, pero no con una edad que consideremos exageradamente avanzada, pero tiene una condición que le dificulta esto. Entonces, sí, a veces es difícil. No tenemos que llegar hasta ahí, doctor. Eso es muy importante. Sí, hay situaciones de riesgo. Bueno, todo procedimiento quirúrgico conlleva riesgos y hay personas mayores que cuando ya tienen enfermedades de base el riesgo es mayor y bueno, hay costos-beneficios que hay que evaluarse para pues, preservar la vida del paciente. Ahora bien, como usted bien lo dice, evitar llegar hasta ahí. Es importante que los pacientes, sobre todo después de los 50 y entre más después de los 60, después de los 70 años, pues conozcan las medidas de prevención para las fracturas. Hay medidas de prevención que podemos aplicar para evitar las fracturas de fragilidad. Por ejemplo, el tener las habitaciones iluminadas, que los pacientes mayores o las personas mayores usen su bastón, usen su andador, que en el baño tengan barandas y soportes, etcétera. Es una serie de medidas para la prevención de las fracturas que, bueno, nosotros también se la indicamos a los pacientes, ¿verdad? Para que las puedan hacer en el hogar. Muy bien, doctor Alejandro Iscoa, gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo pueden localizar en la consulta privada? ¿Algún número de teléfono para que lo llamen? Sí, nosotros estamos en las clínicas médicas del Boulevard Morazán por las mañanas y en las tardes en el Centro Urológico Hondureño. El WhatsApp está en la pantalla, 3394-4531. Siempre les contestamos por WhatsApp para no interrumpir. Y bueno, estamos en la mañana en el Instituto del Diabético también. Ahorita estamos en un espacio de permiso de receso, pero ya nos incorporamos pronto en enero para atender a nuestros pacientes del INADE. Excelente, vamos a repetir el número para usted que nos escucha por la radio, 3394-4531, es el número del doctor Alejandro Iscoa, él es endocrinólogo. Doctor, que tenga muy bonito día. Muchísimas gracias, bonito día para ustedes, muchas bendiciones y bueno, una feliz Navidad y un feliz año nuevo, ¿verdad? Comer saludable y a disfrutar de manera responsable. A cuidarnos, ¿verdad? A cuidar cada una de nuestras extremidades, a cuidar nuestros huesos que son tan importantes. Si Dios lo permite, queridos amigos, mañana nos seguimos escuchando y viendo por Suyapa Medios a la 1:30 de la tarde. Que Dios les bendiga y tengan un lindo día.